Tomen asiento, hermanos. ¿Sí? Damos gracias a Dios por lo que hoy nos dio oportunidad de venir. Y la semana pasada hablamos acerca de la familia. ¿Sí? De la familia cristiana. Y hablamos acerca de los deberes del marido. Y la hermana aquí, Verónica, la esposa del pastor, me dijo como que le faltó algo, ¿eh? Y yo dije, como que no. Pero después dije como que sí. Y al final de cuentas creo que sí me convenció de que sí. Pero fue el Espíritu Santo, no fue ella. Entonces vamos a seguir ahorita hablando acerca de los deberes del marido, ¿no? Lo que espera Dios de nosotros como maridos o esposos cristianos. Y antes de comenzar, vamos a orar. Le voy a decir algo, mire, estamos abarcando concienzudamente a todos. Ahorita les toca, la semana pasada tocó a los maridos, hoy otra vez. La semana que entra o la siguiente vez que toque, vamos a hablar de los deberes de la esposa. ¿Sí? Y la estoy haciendo hasta como de novela. Parezco novela de Televisa. Pero también les va a tocar a ellas, no se preocupen. ¿Sí? Así que vamos a orar y vamos a dejar que sea el Señor, que casi es lo mismo, pero desde otra perspectiva de lo que hablamos la semana pasada. Pero es otra perspectiva, bien importante. Porque miren, le digo una cosa, hermanos. Nosotros primero tenemos que reconocer, porque eso es el arrepentimiento verdadero. Nosotros como cristianos debemos reconocer que hemos pecado contra Dios. ¿Y cómo se ve nuestro pecado contra Dios? Primeramente con nuestra conducta. ¿Sí? Y después de reconocer que hemos pecado contra Dios, debe haber un cambio. ¿Sí? Entonces, si nosotros no hay cambios en nuestra relación familiar, es que realmente Cristo todavía no se ha manifestado en toda su magnitud. Debe haber un cambio real, verdadero, auténtico, que se vea el arrepentimiento. Y solamente así es como va a funcionar la familia cristiana. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos muchas gracias. Guarda nuestro corazón, Señor. Sabemos, Señor, que hoy venimos a que tú nos hables, nos exhortes, nos instruyas, que nos des enseñanza, Señor, y que nosotros, Padre, en la medida de nuestra capacidad, Señor, y aún más allá de ella, Señor, tengamos el deseo, Señor, de caminar, Señor, en tus mandamientos, en lo que tú nos hablas, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Quieres que tengamos una vida en abundancia, dice tu palabra. Y hoy, mi Dios, yo quiero, mi Dios, que tú seas, Padre, el que dirija esta palabra, Señor, que tu Espíritu Santo dé convicción de pecados, Señor, y que haya verdadera justicia, Señor, en nuestra vida, Padre, y que nosotros podamos caminar siempre obedeciéndote, Señor, y ajustándonos, Señor, a cada uno de tus mandamientos, porque es lo que nos conviene, Señor. Por amor a ti mismo, Señor, tú nos hablas, nos exhortas, nos das el camino, nos tomas de la mano, nos guías, Padre, para que nosotros podamos ser verdaderamente representantes tuyos en esta tierra. Así como Cristo cuida a la iglesia, nos cuida a nosotros, nos habla constantemente, así mismo los maridos debemos cuidar a nuestra mujer. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra. Amén, Señor. Gracias. Bueno, pues estamos ahorita este tema se va a llamar Desechando la aspereza. ¿Sí? O sea, porque la semana pasada hablamos acerca de cómo es el hombre áspero, ¿verdad? Y hoy no se crean que no lo vamos a dejar de decir, lo vamos a volver a decir. Porque eso es lo que nos está... En Colosenses 3, 18 y 19, palabra de Dios para todos. Estamos en esta área, ¿no? De ahorita de la carta de los Colosenses. Y en la versión palabra de Dios para todos dice, esposas estén dispuestas a servir a su esposo. Amén. ¿Quién dice amén? ¿Qué es lo que deben hacer como seguidoras de Cristo? Hay otra versión que dice, como conviene en el Señor. ¿Sí? Esposos amen a su esposa y no la traten mal. ¿Quién dice amén? Amén. Fíjense, la carta de los Colosenses contiene un mensaje de buena voluntad, que ahorita últimamente en estas épocas navideñas hablan de la buena voluntad, ¿no? Dice, para exhortar y enseñar a los creyentes
para contrarrestar, ¿sí?, errores doctrinales que surgían de la mezcla del judaísmo con la especulación oriental y filosófica. La carta tiene un parecido considerable con la de Efesios, tanto en conceptos como en lenguaje. Sin embargo, tiene un mensaje diferente, ya lo habíamos dicho eso, ¿no? Efesios hace hincapié en el pensamiento de la iglesia como el cuerpo de Cristo, un tipo o analogía de la esposa con el esposo en un solo cuerpo. Fíjense lo que dice, los que ya son creyentes. Mientras Colosenses resalta a Cristo como la cabeza de la iglesia, tipo del esposo como cabeza de la mujer, como ya dijimos, pero es por cuestión de orden, no de capacidad. O sea, Dios lo diseñó de esa manera por cuestión de orden, como en los negocios, ¿verdad? Hay un organigrama, hay un jefe, gerente, supervisor, obrero, jefe de línea, todas esas cosas que se manejan. Pero es cuestión de orden, ¿sí? Pero la influencia de la filosofía oriental, en esa influencia no había equidad en el trato de la mujer como con el varón. La mujer era considerada, ya lo dijimos la vez pasada, una cosa más de la propiedad del hombre. Y esa conducta no encajaba en el diseño de Dios. Y vamos a leer, primeramente vamos a leer Génesis 2, 22 y 23. Vamos a ver lo que dice Dios con respecto al hombre y la mujer. Fíjate lo que dice Génesis 2, 22 y 23 en la traducción lenguaje actual. Dice, de esa costilla Dios hizo una mujer cuando se la llevó al hombre, pero antes de eso Dios había dicho que no era bueno que el hombre estuviera solo. Fíjense, le voy a decir algo. Le estoy diciendo esto porque vamos a ver ahorita la filosofía que practicaban en esa época. Primero dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo y que le haría una ayuda idónea. Y entonces dice, sustrajo de la costilla, hizo una mujer, y cuando se la llevó al hombre, fíjense lo que dijo el hombre. Esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Otra versión dice, al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré hembra porque Dios la sacó del hombre. O sea, aquí el hombre, cuando le presentan a la mujer, él tuvo un sentido de pertenencia. Fíjense, así fue como Dios lo diseñó, como un sentido de pertenencia. O sea, pertenezco. Pero fíjense, no se quedó ahí. Después leemos en la carta de los Corintios donde dice, es que no es la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Porque es necesario que el hombre nazca de la mujer. Fíjense cómo Dios fue diseñando, ¿verdad? O sea, ahí ya dio un sentido de dependencia. O sea que sin las semillas del hombre no nace el hombre, otro hombre o mujer. Y sin la mujer, pues no hay donde se geste el hombre o la mujer. Fíjense. Ahora, también eso le dio al hombre otro sentido más, aparte de dependencia y de pertenencia, otro sentido más de respeto, porque el hombre había surgido de una mujer. Fíjense. O sea que, coincide como que Dios nos amarró por tres lados, ¿no? A ver, fíjense bien lo que están haciendo. ¿Sí? Bueno, es que mi madrecita santa es así, pero a la señora esta con la que yo vivo, esa no. Así no funciona. No funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios por eso está elevando, que es ese problema que tenemos. No tenemos una valorización los varones, pero eso tiene una razón, de la mujer. No tenemos una valorización. Yo le he dicho muchas veces a mi esposa, perdóname, amor, porque realmente nunca te valoré como lo que realmente tú has sido para mí. Y le voy a decir algo, yo creo que es la mayoría de los conflictos que tienen los matrimonios. No hay una subvalorización de tanto de la pareja como del marido y de la mujer. Se practica ahorita, todo el mundo. O sea, usted ve cualquier meme o un pasaje de broma, no me acuerdo ahorita cómo le dicen, se minimiza o se ridiculiza la capacidad del hombre. No, ahorita el hombre está, pero sí, por todos lados pegándole
la publicidad y todo, ¿para qué? Para este movimiento feminista que es el empoderamiento de la mujer. Pero en otra época, pues también se subvaloraba a la mujer durante muchos años. Se hizo una subvaloración y Dios dice, no, espérense tantito. O sea, yo tengo un principio y este se lo voy a dar. Pero hay otro principio que es lo que el hombre no ha acabado de entender. Antes de la caída del hombre, Adán reconocía esta igualdad. Pero a causa de la caída se perdió y se consideró a la mujer como única virtud el procrear hijos y servir al hombre. Aun cuando los judíos sabían por medio de la escritura que el hombre y la mujer eran iguales. Fíjense, ya lo sabían. Pero ¿por qué no interpretaban bien la palabra? Porque había un entorno que les convenía. Y era un hombre caído. Entonces les convenía a ellos decir, no, es que ya nada más para que tenga hijos. ¿No? Inclusive ahí en la carta de Corintios también vamos a ver esa parte, pero más adelante. Y decidieron relegar a la mujer y despojarla de todo tipo de derecho, de tal forma que la podían divorciar por cualquier motivo. Esa era la sentencia que había en el libro de Malaquías de los sacerdotes. No se crean que nada más era lo del diezmo. Era eso también. Es que ustedes por cualquier cosa repudian a su mujer. Y ella o sea, Dios repudia el divorcio. Ella es lo mejor que te podía, tienes que cuidarla. Tienes que ser fiel, o sea, ahí lo dicen, léanlo en Malaquías capítulo. Léanlo todo, porque además son como 3 capítulos. Pero está bueno acerca del hombre. Así que Dios la siguió considerando de suma importancia para el entero desarrollo del hombre. Vamos a leer Proverbios 18:22. Vamos a leer 3 versículos. Fíjense cómo dice el 18:22. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Esa es la Reina Valera. En la traducción lenguaje tal dice, si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha mostrado su amor. Fíjense. Ya tienes lo mejor. Dios te ha mostrado, seguro, Señor, que me quieres, dicen algunos varones. Seguro, sí. Seguro que me quieres. No me quieras tanto, Señor, ¿no? A veces algunos han de decir, pero no. Proverbios 5:18, fíjense, ahí hay algo, ¿no? Ya tienes lo mejor. Aquí Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con ella. No dice enójate con ella. Estate peleando con ella todo el tiempo. No, alégrate con ella. Eclesiastés 9:9 dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad, que te son dados bajo el sol. Todos los días de tu vida, de tu vanidad, porque es tu parte en la vida. Y en tu trabajo, aunque te afanas debajo del sol. En la traducción Palabra de Dios para Todos dice, disfruta la vida con la esposa que amas todos los días de tu corta existencia que Dios te permite vivir bajo el sol. Eso es lo que te corresponde de tu vida y tu trabajo bajo el sol. O sea, hay 3 palabras acerca de la esposa. Ya tienes lo mejor. Dios te ha mostrado su amor. 2, alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate. 3, goza de la vida con la esposa que amas, porque el mandamiento es ese, que amemos a nuestra esposa. Yo creo que les sigo dando duro a los varones, ¿verdad? Pero así dice Dios, hermanos, y por eso tenemos que estudiar para ir más profundamente ahí en lo que dice. Ahora, fíjense, en Gálatas 3:26, Dios nos habla, ¿sí?, acerca de esta igualdad en la nueva versión internacional. Dice, 3:26 al 28 dice, también la traducción lenguaje actual. Dice, así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o son libres, o si son hombres o son mujeres,
Si están unidos a Cristo, todos son iguales. 27. Porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. 26 dice, ustedes han confiado en Cristo y por eso ustedes son hijos de Dios. Fíjense, lo dije al revés, ¿verdad? 28, 27 y 26. ¿Por qué? Porque somos iguales, no hay ninguna cuestión ni de raza, ni de condición social, ni de género. Todos somos iguales. ¿Por qué? Porque estamos bautizados en Cristo, somos iguales. Y ahora actuamos como Cristo. ¿Sí? Y nosotros que hemos confiado en Jesús, pues somos los hijos de Dios. O sea, así nos debemos conducir los hijos de Dios. Ahora, estos 3 versículos que leímos antes, ¿verdad? Acerca de que tenemos lo mejor, de que nos alegremos con la mujer de nuestra juventud y que gocemos la vida con ella, ¿verdad? Estos versículos nos demuestran la importancia de la esposa en la vida del hombre bendecido por Dios, muy contrario al pensamiento griego y al trato de los judíos en la cultura occidental, muy contrario. ¿Sí? Estas costumbres pues hicieron que el hombre tuviera un concepto diferente, ¿verdad? Estas leyes y costumbres regían la vida de aquellos hombres en aquellos tiempos, producían un efecto negativo en el corazón de los esposos, de tal manera que los convertía prácticamente en unos dictadores severos y esposos sin consideraciones y sin atenciones hacia su esposa. Jamás en aquellos tiempos se consideró la posibilidad de que un hombre fuera un hombre tierno y amable con su esposa. Ese concepto no era muy propio en aquellos tiempos. Tampoco quiere decir que usted va a andar de camisa rosa, porque también eso a veces ya no, se pasa delicadito. No, usted varonilmente puede ser tierno y amable con su esposa, ¿sí? Porque aquellos tiempos lo exigía. No estaba en ese concepto, ¿no? De llevarnos así. Y este concepto se arraigaron en diversas culturas hasta el día de hoy, y el hombre lo considera algo muy cursi y afeminado, ser tierno y amable. Así era la costumbre. Pero fíjense, le voy a decir algo. A veces nosotros estamos mutilando a nuestra esposa, y lo vamos a ver también, a que ella tenga, por ejemplo, mi esposa me regalaba perfumes, un perfume que le gustaba mucho a ella como olía, y le gustaba que yo lo usara. Pero yo nunca le correspondía el regalo, nunca. ¿Y qué pasó? Al paso del tiempo ella dejó regalarme el perfume. Y dice, que te da apestoso como siempre. Pues ya que... Entonces fue algo que yo le quité a ella, de buena actitud hacia mí, pero por mi conducta, ¿no? Yo nunca le correspondía. Ahora el que le compre el perfume que a ella le gusta, ¿quién cree que es? Pero yo ya no recibo el perfume de antes. Así que usted tengo que trabajar, ¿verdad? Porque pues fueron muchos años. Sí, ahí va. A ver, la cámara, ya saben. Así que esa era la costumbre tanto judía y griega, ¿sí? Fíjense, como decían antes, dice, los esposos judíos se podían divorciar de su esposa por cualquier cosa, sin embargo, la mujer no podía hacer lo mismo. En la sociedad griega, la mujer vivía en un aislamiento total. No podía salir sola a la calle, no podía ir de compras ella sola, no. La mujer griega se le exigía un sometimiento y una castidad absoluta, pero su marido podía hacer cualquier cosa. Podía irse con las prostitutas, podía tener amantes, podía hacer todo lo que quisiera fuera del matrimonio. No había ningún problema. Bajo la ley judía y griega, todos los privilegios pertenecían al marido y todos los deberes a la mujer. Fíjense lo que dijo un muy conocido filósofo griego, Demóstenes, dijo, nosotros los griegos tenemos a las prostitutas para el placer, tenemos concubinas para proporcionarnos cuidados diarios y tenemos esposa para que nos den hijos y los cuiden y sean fieles en nuestra casa. Fíjense cómo ya pensaban los griegos. Y ahora me dicen que esto es de hace poco. No, ya tienen miles de años, miles. Porque estos filósofos tuvieron su era más, de más auge, 600 años, 400 años de Cristo. O sea que tiene más de 2400 años.
¿Sí? Había otro reconocido filósofo, eso no tengo el nombre, pero dijo, las mujeres es un castigo de los dioses que crearon para castigarnos a nosotros los varones. Fíjense el pensamiento, nos castigaron con las mujeres. Pero fíjense, no, nada más se queda ahí. Ahorita les voy a decir más acerca de los filósofos brillantes. ¿Sí? Según la mitología griega de la Edad de Oro, había una Edad de Oro de la mitología, dice, en la cual solo había hombres. Y los niños nacían de la tierra. O sea, había alguien que los formaba, pero ahorita no tengo el nombre de ese dios. ¿Verdad? Pero solo había hombres. Y una sociedad tranquila y sin inquietud. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué Zeus, el dios Zeus, mandó a la mujer? Pues es que llegó Prometeo y les dio el fuego a los hombres. Prometeo significa el que piensa antes. Y entonces les dio el fuego a los hombres, el fuego divino, y los hombres, en base a ese fuego, ¿verdad? Inició la civilización y el progreso. Entonces Dios dijo, a ver, ¿por qué aceptaron el fuego Le voy a decir, esta es la similitud de la historia del hombre, del Edén. Es el diablo, es el Dios, todo, es lo mismo, nomás que en la mitología griega. Así que Zeus manda a la primera mujer, ¿cómo se llama la primera mujer según la mitología griega? Pandora. Hemos oído mucho acerca de la caja de Pandora, ¿se acuerdan? Ahorita dicen, no, el Apocalipsis, no, es que van a abrir la caja de Pandora. No, la caja de Pandora ya está abierta y no es ni una caja, era una vasija. O sea, ¿qué había en esa vasija? Pues trajo desgracia al mundo. Pandora significa la que todo da, belleza y encanto. ¿Sí? Ella trajo desgracia al paraíso y los mitos griegos hablan de la mujer como la desgracia hermosa. Fíjense. O sea, imagínense todo eso como una forma de vida. Y el hombre ahí recibiendo esa información. ¿Qué tenía esa vasija de Pandora? Liberó todos los males de la vasija que afligían la humanidad. Muerte, dolor, envidia, guerras, enfermedades, miseria. Y lo único que dejó ahí fue la esperanza para sobrellevar todas las desgracias. Entonces, imagínense, es como en los que no creen en Dios dicen, no, pues la que pecó fue a Eva. Lo mismo. La que pecó fue Eva, no fue Adán. Pero ¿por qué Dios se dirigió directamente a Adán? Porque tiene una responsabilidad. A ver, ven para acá tú. ¿Dónde andas? ¿Verdad? Ese trato, todo eso que sucedió, eso todo trató de pisotear a la mujer y menospreciarla. Inclusive se metió en la iglesia. Fíjense lo que dice 1 Corintios 14, 34 y 35. Que no tiene que ver, ¿verdad? Este contexto que se utiliza no tiene que ver con el contexto de lo que está hablando Pablo en esa parte de Corintios. Dice, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como le establece la ley o el Antiguo Testamento. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Había varias cuestiones culturales ahí en Corintio. Había un templo de la diosa Afrodita, donde las mujeres, las sacerdotisas, tenían relaciones sexuales y eran unas mujeres rebeldes. Y muchas de esas mujeres se convirtieron al cristianismo y creían que podían tener ese mismo tipo de conducta que tenían allá en el templo de la diosa Afrodita, acá en la iglesia cristiana. Entonces Pablo dijo, a ver, espérense. Ya, las mujeres, tranquilas, por favor, porque esta es una nueva naturaleza. O sea, de la mujer cristiana no se espera eso. Pero no quiere decir que tome ese estado y diga, no, usted calladita se ve más bonita. No. ¿Sí? Nada más dijo un contexto
para que se hizo un contexto un texto fuera de contexto. Y fue un pretexto, aún en la iglesia cristiana. La enseñanza fundamental del cristianismo con respecto al matrimonio es que es una asociación que persigue la perfecta unidad de dos. Fíjense, la perfecta unidad, los dos sean una sola carne. No es una convivencia solo para el esposo o conveniencia, sino que ambos, esposo y esposa, se complementan mutuamente, comparten su vida juntos, comparten las responsabilidades, las alegrías, los logros, los fracasos. Es un equipo, es una unión, comparten. ¿Sí? Así que nosotros no podemos hacer a un lado, hacer ajenos a que nosotros tengamos que considerar a nuestra esposa en todos estos aspectos, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos lo mejor, alegrarnos con ella, Dios nos ha mostrado su amor y gozar la vida con ella. Gozar la vida con ella. No es el cuadrilátero en la casa. ¿Sí? Ahora, Dios se dio cuenta que muchos maridos tenían mucha desatención con las esposas. ¿Sí? Había aspereza, había malos tratos y pues había que... Y vamos a recordar lo que es ser áspero, fíjense. Vamos a recordarlo. Amargado, brusco, amenazador, cascarrabias, arisco, malhumorado, huraño, tajante, de mal genio, gruñón, grosero, taciturno, melancólico, desigual, hosco, enojadizo, de mal carácter, rudo, insociable y riguroso, rígido, bruto, sombrío y misterioso. Yo decía, ¿qué onda? ¿Eh? ¿Cuántas virtudes? ¿O defectos? A ver, ¿cuántos me quedan? Todos. Señor, perdóname. ¿Sí? Ahora, precisamente por el contexto de casadas, sujétense a sus maridos, los maridos decían, no, pues es que, ahí dice, sujétate, mujer, sujétate. Y los varones decían, amén, amén. Pero dice más adelante, como conviene en el Señor. O sea, sujétate, pero como conviene en el Señor. No como tú piensas que debería de ser. Ahora, también eso lo vamos a aclarar cuando hablemos de las mujeres, ¿verdad? Ahorita no. Entonces, ¿cuál debe ser la conducta del esposo cristiano con respecto a la mujer? Ya me estoy pareciendo a Berito. Tengo otros 3 puntos. Otros 3 puntos. Dice, 1, no descuidar o desatender a nuestra pareja. Número 1. Número 2, cuidar cómo le hablamos a nuestra pareja. El tono, me decían aquí, el tono, que fuera cantante. Y ahorita como que se nos fue el gallo en el último tono. Conducirnos sabiamente con ellas. Así que viendo el versículo 1, el primer punto dice, no descuidar o descender a nuestra pareja. Y fíjense lo que dice Eclesiastés 1:6, en la parte segunda dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé. O sea, lo que era mío, no guardé. Es el famoso candil en la calle y oscuridad de su casa. ¿Sí? Es común, no solo en esta época, que haya una falta de atención hacia la pareja, como ya nos explicaron. ¿Sí? Hay una etapa de enamoramiento y el principio del matrimonio, hay un interés desmedido por agradar a la esposa. ¿Sí? Y hay elementos químicos que nos hacen tener esa conducta. ¿Sí? Se nos acelera el corazón, sentimos mariposas en el estómago. Ahorita las únicas que sentimos en el estómago son ganas de ir al baño, porque ya está uno viejo. Pero es la verdad, ¿no? Yo tengo 63, bueno, pues a mí me pasa así, ¿sí? O sea, hay elementos que alteran nuestro cuerpo. Nos obliga a buscar la cercanía de la persona amada. Miren, hermanos, al principio es una cuestión romántica, pero ahorita mi esposa y yo tenemos 42 años de casados y yo les puedo decir,
yo me ocupo mucho de ella. Estoy interesadísimo, más que antes. ¿Sí? Mucho más que antes. Pero ya no de la misma forma que al principio. ¿Sí? Porque yo quiero disfrutar, gozar la mujer que Dios me dio. Y lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. No creen que ha sido fácil, ¿eh? Ya tengo 26 años de ser cristiano y he sido ir contracorriente, contra mí mismo, que era el problema. ¿Sí? Porque fíjense lo que sucede en 1 Corintios 7:32. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. O sea que en realidad siempre andamos buscando, ¿verdad? Nosotros, los medios para agradar a nuestra mujer. Y a veces creemos que los medios que podemos agradar a nuestra mujer son materiales. Y no es así, hermanos. No es así. En este pasaje Pablo nos habla de la conveniencia de ser soltero y de la importancia que tiene la pareja para el casado. Pero esta conducta no se sostiene por mucho tiempo. Cuando se está en la etapa de conquista del soltero hacia la otra soltera, ¿verdad? Y por decirlo así, del asedio para conseguir la victoria, ¿verdad? Enamorar a aquella persona, ¿sí? Se emplea toda la capacidad de atención hasta que se consigue el objetivo. Pero desafortunadamente, a pesar de que somos esposos cristianos, seguimos en una condición imperfecta y descuidamos. Cometemos errores, dejamos de demostrar la atención, el cariño, el respeto hacia nuestra pareja. No estamos atentos. Si queremos que nuestro matrimonio esté floreciente, debemos poner atención. Por ejemplo, somos muy amables, muy atentos, muy respetuosos, muy serviciales, pero no en la casa, fuera de la casa. ¿Sí? Y hablamos del famoso candil de la calle, ¿verdad? Por todos lados, no, oye, no, que fulanito, ay, no, que una onda y que no sé qué. Y la esposa, no, es un avaro. Muy generoso. No picha nada, mi marido me lleva a desayunar. Sí, hermanos. O sea, somos por fuera muy buena onda, pero allá en la casa, ¿sí? Y eso es un nivel de aspereza en el matrimonio, ¿sí? Y estamos diciendo sin palabras que para mí, tu mujer, no eres importante. Y debemos cuidar, no tener. Es deber del esposo cristiano agradar el corazón de su esposa, demostrarlo con amabilidad, atenciones, cuidado y respeto. Y vamos a leer Efesios 5, 22 al 28, que en la traducción Palabra de Dios para todo. Pero yo creo que ya algunos se lo saben, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. ¿Por qué? Porque tal vez no nos hemos animado a obedecer al 100% todo esto que dice Dios acerca de la relación del matrimonio, de la mujer y el hombre. ¿Por qué? Porque algunos piensan que mostrar todo esto pudiera afectar mi independencia, dicen. Bueno, si tú querías independencia, no te hubieras casado. No te hubieras casado. O sea, tuvieras toda tu independencia, pero ahora en el matrimonio, todo es dependencia. Ya lo dije, ¿no? Dependencia en la escritura y pertenencia en la escritura. Y todavía más respeto por el lugar donde naciste, por el medio que utilizó Dios para que nacieras. Así que debe haber pertenencia, dependencia y respeto. ¿Sí? Miren, no debemos esperar que la otra persona cambie. Ni tampoco debemos esperar que pase algo para actuar. No. Debemos tomar esta recomendación y ejercerla. Vamos a leerla, dice. Este es el esposo y la esposa cristiana, dice. Esposos estén dispuestos a servir a su esposa. Esposas estén dispuestas a servir a su esposo como sirven al Señor.
No, le puedo asegurar que dice, va a venir Jesús a comer y la mujer va a hacer todo para que esté, ¿verdad? No le estoy diciendo que en Dios sea su marido, ¿eh? Pero va a venir a Jesús a comer. Y alguna va a decir, es que no se me da la cocina. ¿Qué compramos? No le digo que se meta a la cocina, pero pues, póngale un poco de gracia, hombre. Póngale un poquito de gracia, ¿verdad? Entonces va a venir Jesús a comer y la mujer va a decir, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, a mí me sale muy rico aquello, pero es que tú no sabes hacer nada, pues ni modo, a ver qué compramos. ¿Verdad? 23. El esposo es la cabeza de la esposa, así como es Cristo es la cabeza de la iglesia. Fíjense, orden. Cristo es el salvador de la iglesia. Cristo es el salvador de la iglesia, no es el salvador de usted. Y el salvador de usted es Cristo también. ¿Sí? La cual es su cuerpo. Así como la iglesia sirve a Cristo, también la esposa debe servir en todo a su esposo. Pero también vamos a aclarar todo eso en todo, porque no es en todo, todo. ¿Sí? Esposos amen a su esposa. Bueno, es que también es bien sencillo, ¿no? Aquí dice, en todo, en lo que conviene en el Señor. Y esa es la aclaración. Pero aquí uno dice, no, literalmente, no, en todo. Aquí dice que en todo. Esposos amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia e entregó su vida por ella. Cristo murió para que la iglesia fuese declarada santa, purificándolo con el lavamiento del agua y un pronunciamiento suyo. Y noticias, dice aquí. Para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza, Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Versículo 28 dice, el esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Ya lo vimos eso la semana pasada, ¿verdad? Así que no debemos esperar un cambio, debemos esperar a que pase algo. Y ya les comenté la semana pasada, ¿no? Hubo un cambio en un matrimonio hasta que el hombre estuvo a punto de morir, o más bien se murió. ¿Sí? Hubo un cambio en su relación, bien difícil. Pero era necesario que pasara eso, para que hubiera un cambio. ¿No? Así que, hermanos, debemos nosotros estar trabajando y siempre tratando tratando de alcanzar eso, porque la verdad es que no lo hemos conseguido. No hemos estado al 100% obedeciendo esto que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Proverbio 23, 14:23. Dice, si trabajas duro, sacarás provecho, pero si no haces más que hablar, entonces solo tendrás miseria. O sea, mucho hablas, pero poco haces. Y debemos tener cuidado. ¿Sí? Y eso nos lleva al segundo punto, cuidar cómo le hablamos a nuestra pareja. Proverbios 12:18 dice en la traducción lenguaje actual, el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada que había un lenguaje corporal, ¿verdad? Que no era necesario decir palabras y sin embargo podíamos decir que las expresiones que tenías hacen subtítulos, ¿no? Sí, a ver, cara, los ojos. Todas esas expresiones, ¿verdad? Son las que dicen, no, no me estás diciendo nada, pero me está diciendo todo. ¿Sí? En la nueva traducción viviente dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. O sea, debemos debemos hablar. Pero tampoco, esposa, espere que el marido hable como usted habla con su amiga, la comita, que le quita el tiempo. Usted habla y le dice todo detalle por detalle. No. Lo que es hablar, pero hablar.
¿sí? Pero lo que es limitado, ¿no? A lo que ahora sí que es el asunto que estén tratando, hablarlo. Así que nosotros debemos agradar a nuestra mujer en lo que decimos, cómo lo decimos y si realmente hacemos lo que decimos. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a la mujer le dio características muy especiales. Por ejemplo, a las esposas les agrada la ternura, son totalmente opuesto a la rudeza del hombre, más tosco. La mujer no está diseñada de esa manera. Por eso nuestras palabras deben ser muy calculadas. Y en el versículo que vimos nos damos cuenta que nuestras palabras pueden ser tan agresivas, ¿sí? Como en la versión Reina Valera dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. O sea que nosotros de un tajo, con algunas palabras, podemos romper y cortar la delicadeza de nuestras esposas. Debemos saber expresarnos con ellas de una manera amable, dulce, sin caer en lo cursi. Y Dios nos proporcionó estas palabras. Fíjense, aquí vamos a repetir aquella que leímos, ¿no? Dice, hermosa, Cantares 1:10 dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. O el 1:15 dice, he aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella. Y volvimos a aquel donde dije, ¿no? Tus ojos son como palomas. Una expresión tierna, romántica, una expresión de valorización. Debemos señalar que la belleza es una apreciación subjetiva, porque para algunos la belleza no está en los parámetros que lanzan las modas o estereotipos de raza. La belleza tiene sus parámetros en la percepción personal, por decirlo así. Sí. Nosotros vemos a alguien, nosotros decimos, ay, qué bella persona, qué hombre tan atractivo. Pero no todo el mundo lo ve así. Dice, ¿y este hombre de dónde la sacaste? ¿De qué zoológico se escapó? Sí, así decimos, ¿verdad? O aquella, ¿no? De día es Fiona y de noche es la mujer ogro, ¿no? O algo así, no estoy seguro, ¿verdad? Entonces, hay una percepción de cada individuo con respecto a la belleza. Miren, nosotros mismos hoy no somos lo que fuimos antes. Y tal, el otro día estaba viendo la fotografía del día de la boda que nos tomaron a mi esposa y a mí. Y me dice uno, ¿y cuándo fue el accidente? Porque no te pareces nada, dice. Y yo, pues sí, ya son 40, 60, 42 años, ¿sí? No somos los mismos, pero no por eso dejamos de considerar la belleza de nuestra pareja. Yo me acuesto, estoy con mi esposa y la abrazo, la veo, le muevo el pelo y digo, qué hermosa eres, mi amor. Y lo digo sinceramente, ella lo sabe. Para mí ella sigue siendo bella y más bella todavía. Debemos resaltar esos rasgos que nos hicieron enamorarnos, que para nosotros son bellos. Hermanos, debemos estar, ¿sí?, constantemente. Fíjate lo que dice Cantares 2:14, dice, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Sí? Cantares 2:14. Fíjense, en la primera parte nos muestra que no fue fácil encontrarla, porque estaba ya escondida en las peñas. Muéstrame tu rostro. ¿Se acuerdan cuando en Génesis 24, del 64 al 67, trajeron a Rebeca a Isaac? Que fue allá y le dijo al Señor, oh, pues ay, si me trae esto y si hace aquello y que no sé qué. Y pasó como él le pidió al Señor, ¿sí? Y se acercaba a Rebeca ya ahí a donde estaba Isaac y dice que lo vio de lejos, ¿no? Y venía hacia los camellos y dice que lo miró Rebeca y se cubrió el rostro, ¿sí? Entonces el criado le contó cómo le había pedido que le diera revelación al Señor para traerle a la mujer, ¿verdad? Y que ella había aceptado venir. Fíjense. ¿Y qué significa Rebeca?
significa cautivante, conexión, de gran hermosura, pero por su sencillez. ¿Sí? Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Es un lenguaje poético que metafóricamente significa lo siguiente con respecto al descuido de su propia viña, ¿sí? Ya fue difícil encontrarte o que fuera la que Dios eligió para que uno todavía por pequeñas cosas no permita que el amor florezca. ¿Cuánta gente ha vivido fracaso tras fracaso? Y cuando por fin llega la persona indicada, pues los fracasos le hacen dudar o de entregar su amor a esa persona. No le digo eso para los que ya están casados, los que están casados ya finish. Se acabó. Ella eligió. Este esposo estaba consciente de que si él descuidaba este trato amable, considerado, fino hacia su esposa, si descuidaba estas pequeñas cosas, el corazón de su amada se podía doler. Hay pequeñas cosas que pueden dañar, como olvidar las fechas importantes, la falta de amabilidad, la falta de prudencia, la falta de cortesía. Hay pequeñas zorras que se meten a la viña y causan daño, están creciendo, ¿sí? Debe crecer el amor, el respeto, el cuidado, la ternura, el romanticismo. Pueden ser devorados por estas pequeñas cosas, y aquí dice pequeñas zorras, ¿verdad? Pueden desvivir el matrimonio. No podemos descuidarnos, hermanos. Como dijo, paloma mía, hazme oír tu voz, muéstrame tu rostro, qué hermosas mejillas, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Ellos me quieren mirar, pero tú no los dejas. Qué bonitos ojos tienes. Ya, nada más ahí lo dejamos. Aunque ya no sea lo mismo los tres moqueteros y que 20 años después, pues no es lo mismo que 42 años después, ¿verdad? ¿Verdad? Claro, porque Dios dejó el mejor vino para el último. Jesús, en las bodas de Canaán. Primera de Pedro 3:3 hasta el 6. Fíjense lo que dice. En palabra de Dios para todo. Dice que su belleza no venga de los adornos externos como peinados exagerados, joyas de oro o ropa fina. Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. 4, 6, 5, 6. Así sucedía con las mujeres santas que vivieron hace mucho tiempo, tenían puesta su esperanza en Dios y se hicieron bellas aceptando la autoridad de su esposo, fíjense. Me refiero a mujeres como Sara, quien obedeció a Abraham, su esposo, y lo llamaba su Señor. Ustedes son verdaderas hijas de Sara si hacen el bien y no le dan lugar al miedo. O sea, a amar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos ver, no? La belleza interna del corazón. Eso es lo que debemos ver en nuestra esposa. Sí, por ejemplo, mira, ahorita que están una nuera y una sobrina embarazadas, mi esposa está el que tira miel por todos lados. Ay, que le visite, que que el otro, que no sé qué, que comprar. Y ahí ve, vamos a la tienda. Ay, mira eso que no sé qué. Y mira que... Digo, sí. ¿Que lo quieres? Sí, vamos, ya lo llevamos ya. Pero así anda, porque esa es ella, la belleza interior. ¿Sí? Una actitud suave y tranquila. Nada de que me estás oyendo inútil. No, nada de eso. No se trata de eso. Sí. ¿Sí? Fíjate, otra versión dice, la traducción lenguaje actual dice, la belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón, así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. ¿Sí? O sea, hay una belleza. Que el esposo pueda exaltar la belleza de su esposa aun cuando esta belleza vaya decayendo,
porque no está incentivada por lo que los ojos ven, sino por el amor que proviene de Dios. El amor de nosotros hacia ellas debe ser de ahí. Nada de que se andan poniendo implantes y que se andan poniendo botas y ya se pusieron por todos lados, por acá, y ya la mujer de plástico le dice. No, hermanos, o sea, porque eso no es la belleza, ¿sí? Así que ya dijimos, debemos trabajar. Todo esfuerzo vale la pena. Pero si nada más hablamos, pues no. Los esposos debemos esforzarnos y que nuestros hechos, trabajo y entrega hablen más que nuestras palabras. Debemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que dirija el dominio propio, el control propio de nuestras emociones, de nuestros enojos, de nuestras asperezas. Eso durará toda nuestra vida, así que, pero debemos permitir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, hermanos. Y ya creo que me estoy prolongando demasiado, ¿sí? Y todavía me faltan 5 hojas más, ¿sí? Nuestras palabras tienen el potencial de cortar muchas cosas, por ejemplo, la ilusión, el romanticismo, la ternura. Hoy muchas esposas están mutiladas, no físicamente, sino emocional y espiritualmente. Nosotros parecemos ninjas, hermanos, con los sables, o como samuráis, ¿no? Porque fíjense, si agarramos el sable, hay un evento que hacen los samuráis cuando no se consigue el honor o el trabajo que se mandó a hacer, ¿verdad? Cuando no se consigue, agarran el sable, se lo meten a un costado y se lo jalan para un lado y lo suben para arriba. Se suicidan. Van contra su propio cuerpo, nada más por el honor. Cuando no se hacía una encomienda, o sea, no se hacía un trabajo, no se cumplía. Ahora, le voy a decir algo, aquí estaba yo contra su cuerpo, el samurái iba contra su propio cuerpo. Pues cuidemos que nosotros no vayamos, ¿no? Contra nuestro propio cuerpo. Punto número 3. Debemos conducirnos sabiamente con ellas. Dice 1 Pedro 3:7, que ya lo pusieron en el grupo del reino de Dios. Dice, ustedes los esposos sean comprensivos con ellas. Y otro dice, vivan con ellas sabiamente. ¿Sí? Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán historia. Vivimos con ellas. Esto implica más que vivir en la misma casa y tener la misma dirección, es compartir la vida. El esposo debe cumplir con sus deberes matrimoniales y la esposa también. Hermanos, nada de eso de que se niega, que me duele la cabeza, que tú nada más piensas en eso. Hay que cumplir los deberes conyugales. ¿Sí? Fíjense lo que dice una encuesta. Esta encuesta reveló que el matrimonio tiene apenas 37 minutos a la semana de comunicación real entre sí. 37 minutos a la semana de comunicación real. Nada de que me pasas esto, que vamos a comer. No. Comunicación real. ¿Sí? Entonces es necesario conocernos profundamente para llegar a ser lo que manda lo que dice el mandamiento, ser una sola carne. Así que el hombre debe proveer todas las necesidades físicas, materiales, emocionales y espirituales de su esposa. Aunque la esposa tenga una carrera, ¿sí? O participe en la cuestión de proveer. Debemos conducirnos sabiamente. ¿Sí? Esto es un reto intelectual. Puede ser que un hombre y una mujer vivan juntos sin realmente conocerse. Desde el noviazgo se debe observar la conducta de la pareja hacia sus padres, qué amistades tiene, cómo habla, ¿sí? Debe de ser un continuo observar de las reacciones en cada circunstancia que vive la pareja. Tienes que observar, tienes que ser, obsesivamente
o sea, pues observativo, ya casi me estoy cantinfleando, ¿verdad? Pero tienes que observar, ¿sí? Con quién habla, qué le gusta, cómo le gusta. O sea, tienes que estar, y en determinado momento, pues tienes que aceptar que a lo mejor no te conviene. Yo me acuerdo que una vez tuve una novia, que yo la veía que era muy coqueta. Ella era muy coqueta, era muy guapa la muchacha. Y yo la veía, ¿no? Yo dije, no le dije nada, nunca le reclamé nada de nada, pero sí la terminé, porque vi que no me convenía. Demasiado coqueta la muchacha. Y yo celoso. El esposo creyente necesita conocer los cambios de humor de su esposa, sus sentimientos, sus necesidades, sus temores y sus esperanzas. Necesita escuchar con el corazón y tener con ella una comunicación abierta y elocuente. Ya les he comentado, ¿no? Ahí en las novelas que usted ve, una pareja tiene, un par de enamorados tiene un conflicto y el conflicto nunca lo hablan entre ellos, todo puro chisme. ¿Sí? Y yo me acuerdo de haber visto eso cuando era niño. Yo le decía a mi esposa, le decía yo a mi mamá, ¿para qué dice esa cosa, mamá? Pura intriga, pura mentira, puro supuesto. No pierdes el tiempo. Al final de cuentas, ya saben, triunfaba el amor. Ese amor. Debe haber en el hogar una atmósfera protectora de amor y mutua sumisión, que lo dice en Efesios 5:22. Sometan unos a los otros en el temor de Dios. Creo que es el 21, pero está en Efesios 5. ¿Ah? Pero a ver, ¿cómo puede el esposo convertir a su esposa? Entendiendo sus necesidades o sus problemas. Cuando una esposa tiene temor a abrirse a su esposo y ser franca, en cuanto a este asunto, está construyendo paredes, no puentes. Al conocerla bien, él es capaz de demostrarle amor de una manera más efectiva. ¿Sí? Hay que conocer a nuestra esposa, nunca vivimos con ella. ¿Sí? Ahora, si ya no te fijaste mucho antes, pues fíjate ahora. ¿Sí? Para que sepas cómo entrar a esta persona, ¿no? Es triste decirlo, pero al poco tiempo de casarse, muchos esposos se olvidan de ser bondadosos, caballerosos y dejan de valorar a su esposa. Muchas veces los grandes resentimientos empiezan con pequeñas ofensas. El esposo y la esposa necesitan ser francos y honestos uno con el otro, admitiendo sus ofensas y pidiendo perdón para que la herida sane. El esposo puede no estar de acuerdo con su esposa y todo respetarla y darle honor. ¿Sí? Por eso dice, condúzcanse sabiamente con ella. Y vamos a leer por último Santiago 3:13. Fíjense acerca de la sabiduría. Y con esto termino. Por fin. Santiago 3:13, ¿ya está ahí? Fíjate cómo dice ahí. ¿Quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención son pleitos en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Fíjate con lo que dice después, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, o sea que una ausencia de cualquier actitud pecaminosa. Después, pacífica, la sabiduría de lo alto. Busca la paz, ama la paz, amable, considerada, ¿sí? Sabe perdonar aunque no se merezca, benigna, flexible, dócil, dispuesta a ceder, no necia ni obstinada, sino complaciente, benigna, llena de misericordia, compasiva y generosa, y de buenos frutos, o sea, cosecha bondad, siempre hace lo bueno y sin parcialidad, sin incertidumbre, justa, tratando a todos de la misma manera, sin favoritismo,
ni hipocresía, sincera, verdadera, sin pretender lo que no es y no actuar atrás de una cámara, una máscara. Fíjense todo lo que nos dice de la sabiduría. O sea, que debemos que ser, buscar la paz, no ser maliciosos, considerados, flexibles, dóciles, no obstinados, compasivos, justos, buscar una cosecha de buenas acciones y no actuar detrás de una máscara. Eso es lo que Dios quiere para los hombres, los varones de Dios. No se preocupen, varones. Cuando les toque a ella también les va a ir como en feria. Pero es como dice Dios, no como digo yo. O sea, ¿qué dijimos al principio? ¿Se acuerdan que dijimos, hombres amen a sus mujeres, ¿verdad? Y mujeres sujétense a su marido. Y ahí se acababa la plática, porque es lo que dice Dios. Pero la verdad es que eso tiene una profundidad tremenda y nosotros somos los que debemos investigar. Y eso es lo que estamos investigando, trabajando en eso. A ver, ¿qué es lo que me impide amar a mi mujer? Y ya dijimos la semana pasada, todo lo que implica amar. Y estuvo bien difícil. ¿Sí? Y a ellas les toca sujetarse. Y ahora cuando lo desarrollemos, espero que sea mi esposa la que se anime, ¿verdad? Que no quiero que digan, no, el hermano es bien misógino, que está de moda la palabra. No. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios espera de nosotros los varones. ¿Sí? Comprensivos, sabios, trabajar. No se trata de que, miren, le voy a decir algo, es un mal que llega a la iglesia y dice, Señor, aquí estoy, tú cámbiame. No va a suceder. No va a suceder que Dios lo cambie. Ahí Dios te está diciendo cómo cambiar. Porque tienes un libre pensamiento. Entonces nos aclara, como ahorita vimos, ¿verdad? Cómo es lo que Él quiere y cómo es lo que el mundo presenta. Ya vimos lo que presenta el mundo griego, que es la doctrina que nosotros tenemos en el mundo griego, y lo que Dios decía. Y el mundo griego dice, no, hombre, la mujer ni en pintura. Y Dios dice, no, ella es parte de ti mismo, pertenencia, dependencia. Entiéndelo, varón, respétala, hónrala, cuídala. Trabajo. Así que, y también dijo la comida, no, mejor quédate soltero. Es una recomendación. Ahora, y la misma palabra ahí mismo dice, pero si no tienes continencia, mejor cásate. Sí. ¿Verdad? Bueno, vamos a orar para despedir esta enseñanza. Señor, te damos muchas gracias. Tú has dado muchas indicaciones, Padre, lo que esperas de nosotros. No se trata nada más, Señor, de algo superficial, Señor. Debemos conocer a nuestra esposa, debemos valorarla, apreciarla, Señor. Llegar a su corazón. Y en esa área tenemos que trabajar, Señor. Porque ya no somos más dos. Tú mismo lo dijiste. Tú quieres que seamos uno solo en ti, en un mismo propósito, en un mismo deseo, en un mismo anhelo, una misma esperanza, Señor, y que estemos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos, como tu Hijo lo hizo por la iglesia. Que estemos dispuestos, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que aprendimos hoy, Señor, y ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra. Y también ayúdanos, Señor, a darlo de consejo a quien lo necesite, Padre. Porque no nada más se trata de conocer y de saber, sino que podamos expresarle a otros que el matrimonio sí funciona. Porque aún antes de haber diseñado la sociedad, tú diseñaste el matrimonio, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor. Gracias.